Lo que pretendía ser una guerra rápida se está convirtiendo en una guerra de artillería, bombardear, masacrar las ciudades antes de conseguir entrar en ellas, antes de conseguir invadirlas. Tres semanas de guerra y este es el rastro bélico en el frente de batalla. Una destrucción, una guerra de absoluta desolación. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esta es la situación sobre el frente de batalla. Vamos a acudir inmediatamente a ver la última hora porque ahora mismo ese frente se ha desplazado hacia el noroeste, es decir, está a 120 kilómetros de territorio OTAN. Biden ha dicho, si ese territorio se invade, caminamos hacia una tercera guerra mundial. Vamos a leer inmediatamente lo que está ocurriendo en el frente de batalla y vamos a leer lo que en estos momentos es una crisis humanitaria de primer nivel. 2,3 millones de personas desplazadas ya. Esta es la vida de quienes se quedan en Kiev, en Kharkov. Están literalmente viviendo en el metro. Niños, mujeres y adultos durmiendo en los andenes y en los vagones de metros que están parados en las estaciones. Y esta es la otra imagen, la de quienes emprenden la salida y se convierten en refugiados. 2,3 millones. Entre ellos, como ven también, muchos niños, 71 han muerto ya, al menos según Naciones Unidas. Hay una clara factura humanitaria que nos va a acompañar durante años, mucho tiempo después de que acabe esta guerra. Y hay una factura económica, esa es la guerra allí. Esta es la factura económica aquí. Esta es la cola de gente esperando en una gasolinera barata, en una gasolinera low cost. Esto en Madrid. Una hora. Esto en Sevilla. La factura económica aquí es también extraordinaria. El carburante ha subido un 23% en apenas 2 semanas. Tenemos una subida de las gasolinas del 51% en lo que llevamos de año. En estos momentos hay factura humanitaria principal, es la primera sin ninguna duda, pero hay una factura económica que vamos a leer hoy aquí, en las claves. Con una doble mesa de primer nivel hoy. Saben ustedes que cada viernes sentamos aquí a los directores de los grandes periódicos. Esta noche nuestra mesa de directores va a cambiar para ser mesa de corresponsales, porque quienes nos acompañan han cubierto la URSS, Rusia, durante muchos años. Ramón Lobo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Yo he cubierto poco la URSS. Algunos conflictos más. Solo uno, el de Chechenia. Y algunos conflictos. Y otros muchos. Y algunos conflictos. Gran corresponsal de guerra, Pilar Bonet, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y Georgina Higueras, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Os pido, antes de asomarnos al frente de batalla, simplemente un titular. ¿Cómo acaba esto? Esta es una guerra de destrucción, esto es una guerra que se va a ganar así, por aplastamiento. Va a acabar mal, muy mal o desastrosamente mal. Y será larga y seguramente con la parte que estamos viendo ahora no termine, con la ocupación habrá resistencia. Yo creo que hay varios vectores en desarrollo que no necesariamente van en la misma dirección y que en todos ellos hay un elemento de incertidumbre. Está la cabeza de Vladimir Putin, está las cabezas y el grado de racionalidad de la gente que lo apoya, está el nivel de resistencia de los ucranianos, está la economía rusa y está también la opinión pública rusa. Y en todo esto habría mucho que hablar porque hay muchas incertidumbres, repito. Georgina Higueras. Yo no creo que se acabe en una ocupación de Ucrania. Ucrania es imposible, Rusia no tiene capacidad para ocupar Ucrania y hemos visto la resistencia que tiene y no hay más solución que llegar a un acuerdo de paz. Vamos a leer enseguida ese frente, pero ya les digo que esa guerra allí
tiene una primera preocupación, sin duda es humanitaria, pero deja una segunda preocupación aquí, y es la factura económica que esto está pasando ya. La luz absolutamente disparada, los carburantes absolutamente fuera de control y la inflación hoy marcando un 7,6%. Vamos camino de niveles de precio que no habíamos visto. Esta noche se sientan aquí, créanme, no es una forma de hablar, algunos de los mejores economistas de este país. Antón Costas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. José Juan Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Rafael Domènech, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Verónica Riviere, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les pregunto, ¿vamos camino de otra recesión? ¿Esto puede ser la tercera en una década? No, yo creo que no. Los efectos económicos serán dolorosos, pero a mi juicio no catastróficos. Es decir, no estoy contemplando eso que ahora se habla mucho, una estanflación, es decir, una economía que de pronto se estanca, pero que los precios se disparan. Eso fue el escenario de los años 70, no veo una situación similar ahora. Rápido, por tres motivos. Creo que los precios de las materias primas responden más al miedo de los operadores que a escaseces. No va a haber escaseces de materias primas. En segundo lugar, creo que la guerra no puede durar mucho, porque Rusia no podría pagar una guerra larga ni una ocupación permanente. En tercer lugar, nuestras autoridades monetarias y fiscales han aprendido mucho con la recesión pandémica. Y en cuarto lugar, tanto la Unión Europea como nosotros tenemos mecanismos y sistemas para aliviar y en su caso, no digo contrarrestar, pero sí compensar a algunos sectores o a sectores económicos o a algunos sectores. Es decir, veo dolor, pero no veo una catástrofe, excepto en el lado humanitario. Antón Costas es el presidente del Consejo Económico y Social. José Juan Ruiz ha sido responsable en el Fondo Monetario, es el presidente del Real Instituto Elcano. ¿Ve una recesión? Yo creo que si la palabra recesión es si dentro de 3 meses la economía española, la economía europea va a estar en tasas de crecimiento negativo, creo que no. Creo que ese no es el escenario central. Ahora, lo que sí es cierto es que el mundo que nos habíamos creado de una salida de la crisis del COVID, a través de mecanismos normales y sin tener que volver otra vez a repensarse muchos de nuestros instrumentales económicos, creo que ese sí que ha dejado de existir. Que creo que lo que tenemos por delante es una necesidad de replantearnos qué es lo que podemos hacer, y el medio y el largo plazo va a depender de lo que hagamos. Pero déjame solo decir una cosa, la gran diferencia entre una crisis o una recesión de lo que estamos viviendo ahora es que esta crisis, esta recesión, estos riesgos, estas incertidumbres, las vamos a pagar por algo que es imprescindible que defendamos, que es la soberanía de los países, un orden internacional y rechazar con todos los medios que tengamos a nuestra disposición las invasiones de países por los poderosos. Creo que este es un importantísimo principio de convivencia y que hay que complementar con ayuda humanitaria, como decía Antón. Rafael Domènech es el jefe de análisis económico de BBVA. Insisto, son los grandes economistas de este país, así que le pregunto, señor Domènech, ¿ven ustedes esto? ¿Ven ustedes una recesión? ¿Esto puede costarnos otra crisis? Bueno, yo creo que estamos ahora en un periodo con una incertidumbre muy elevada. Estamos en una fase de escalada de la situación militar y, por lo tanto, es muy difícil ahora hacer previsiones de qué es lo que va a pasar. Claramente vamos a un entorno de menor crecimiento, mayor inflación, precios que han aumentado mucho, que es posible que muchos de ellos no vuelvan a sus niveles previos anteriores a la crisis, ¿no?, a esta guerra, y creo que tampoco se puede descartar que aunque en el conjunto del año España siga creciendo, desde luego no lo va a hacer a las tasas que esperábamos antes de la guerra, no se puede descartar ahora mismo nada, y que en un trimestre o 2 podamos tener alguna tasa de crecimiento negativa, aunque en el conjunto del año, insisto, seguiremos creciendo. Tenemos ahora mismo a las empresas en apuros y a los hogares en apuros, con una factura de la luz absolutamente disparatada. La vamos a leer, la vamos a analizar, pero se sientan aquí los consumidores de luz y los consumidores de energía, los grandes consumidores. Verónica Riviere es la presidenta ejecutiva de Gas Industrial. ¿Ustedes temen por su supervivencia? ¿Temen ustedes por una ola de quiebras? Lo que vamos a ver ahora con estos altos precios y sobre todo es el tema de las volatilidades
El precio histórico había sido siempre de unos 15 euros megavatio hora en los costes del gas y nos hemos encontrado ahora, pues hoy creo que cerró el mercado pues a unos 130, estamos hablando de casi 10 veces más. El martes en el intradiario incluso 250 euros megavatio hora. Es que hablamos del gas y el 60% del gas que llega a España lo consume la industria química, farmacéutica, construcción, cerámica, papelera, siderúrgica, alimentaria. Todos estos altos incrementos van a impactar con muchísima fuerza en todos los sectores industriales en España y dependerá de la evolución de los precios, porque ya hemos llegado a un momento con unos precios tan fuera de lugar que no se pueden trasladar aguas abajo. Y van a haber empresas que no pueden trasladar el precio de todos los sobrecostes y van a haber paradas parciales. De allá quiebras, pues depende de lo que duren estos precios. Les voy a preguntar enseguida. Insisto, hoy este es el doble frente. Tenemos una factura económica aquí y tenemos sobre todo una factura humana allí, así que vamos a atender primero esto último, porque la situación en el frente de batalla ahora mismo está convirtiéndose en lo que van a ver, una guerra de aplastamiento. Se planteó inicialmente una guerra rápida, de invasión rápida, no está ocurriendo. Ha fracasado la estrategia de Putin y ahora mismo esta tenaza que se está planteando en el despliegue de tropas por el norte y por el sur, ha chocado con todos estos frentes grises que están viendo. Esas son las zonas de resistencia del ejército ucranio y en estos momentos, la ofensiva de Putin no ha conseguido conquistar ninguna gran ciudad de Ucrania. Casi 3 semanas después, ninguno de los grandes nombres ha caído, especialmente en toda esta zona. Solamente Mariupol está ahora mismo en esa situación. Y el problema es que este frente de batalla ha hecho, primero, que esto descargue a la artillería bombardeos masivos sobre esas ciudades y, segundo, que desplace el frente hacia aquí, hacia el noroeste. Ojo a esto, porque en estos momentos se está bombardeando aquí, a 120 kilómetros de la frontera de la OTAN. Estados Unidos está diciendo: cuidado con cruzar esa frontera. Esa frontera es frontera que permite una respuesta ante Rusia. Y este es el primero de los frentes, el segundo es el humanitario y en el humanitario tenemos exactamente el mismo problema. Estos son los corredores que se han abierto, son 6 en total, corredores humanitarios para el paso seguro de la población, pero ese paso no está siendo seguro. El ejército ruso está bombardeando también esos corredores humanitarios, así que ahora mismo lo que tenemos sobre el terreno es lo que van a ver, bombardeos masivos y una ofensiva que ha cambiado de cariz. En estos momentos se ataca la ciudad como ven. Con bombardeos sobre las poblaciones y con batallas metro a metro en el terreno. Будемо займатися зачисткою одного. Este es el sonido constante ahora mismo y esta la imagen ahora mismo de un frente de batalla al que acudimos ya en los 2 escenarios en los que se está librando, en Kiev y en el noroeste del país, cerca de la frontera con la OTAN, pendientes también de la situación de los refugiados. Óscar Mijallo, Almudena Maitane, vamos por partes. Óscar, lo primero, situación a esta hora, última hora, ¿cómo estás? Bueno, pues hace tan solo unos minutos que acaba de sonar la última alarma que avisa, la última alarma antiaérea que avisa de los posibles ataques aéreos rusos, de la aviación, de la artillería. Suena varias veces al día, es el aviso para que la población pues baje a los refugios, baje al metro, para evitar precisamente que esos bombardeos los alcancen. Mientras tanto, los informes de inteligencia, las imágenes de satélite muestran que en los alrededores de Kiev
los rusos están redistribuyendo sus posiciones. Incluso esa gran columna de más de 60 kilómetros de largo que llegaba hace días hasta Kiev, pues se estaría dividiendo, estaría buscando nuevas posiciones, colocándose alrededor de los bosques que rodean el norte de la capital para, dice la inteligencia ucraniana, lanzar en los próximos días un ataque, otra ofensiva sobre la capital, que aún no se ha rendido y cuyas ciudades del noreste resisten todavía el avance ruso. Ucrania también está moviendo sus tropas. Hemos visto las imágenes que distribuía el Ministerio de Defensa en las que se veían movimientos de blindados, movimientos de infantería para tratar de evitar precisamente que esa nueva ofensiva progresara. El presidente Zelensky ha vuelto a repetir que su país no tiene ninguna intención de lanzar ningún ataque con armas químicas, como había dicho Rusia, pero ha advertido que sí podrían lanzar los rusos un ataque de falsa bandera, es decir, utilizar esas armas, como ya hicieron en Siria, y acusar a Ucrania de haberlas utilizado. La Organización Mundial de la Salud pues ha pedido a Ucrania que destruya todos los patógenos, todos los agentes químicos, todos los virus que tienen sus laboratorios de investigación, pues para evitar que un posible bombardeo ruso acabara, pues, o sea, expandiendo, permitiera que se expandieran esos virus por alguna zona del país. Y antes de terminar, Javier, permíteme mandar un abrazo al maestro Ramón. Incluso Miguel Ángel de la Fuente, nuestro cámara, se lo manda también y me dice que le echamos de menos en estas coberturas. Yo no les echo de menos, yo estoy muy a gusto en la situación que estoy, viendo su trabajo y leyendo el trabajo de otros compañeros, y es una época terminada. Óscar, si te quiero preguntar, Óscar Mijallo, voy enseguida, ya les digo que hoy el nivel de la mesa lo hemos cambiado, hoy ya no son directores, son corresponsales, y ya saben que Ramón Lobo en esto tiene ciertas millas, o sea que voy a preguntarles enseguida, pero Óscar, te quiero preguntar a ti primero allí, ¿cómo está la situación de la población? Porque estamos viendo una resistencia a Ucrania y no ha caído ninguna de las grandes ciudades que esperábamos que cayeran rápido. ¿Cómo está el ánimo, cómo está la población, cómo está la resistencia allí? Efectivamente, la única ciudad que ha caído es una capital de provincia, Jersón, una capital de tamaño medio, 300.000 habitantes, y bueno, parece que todavía los rusos no han conseguido limpiar todas las bolsas de resistencia. La verdad es que es sorprendente. Nosotros llevamos aquí 40 días, bastante antes desde que comenzara la guerra. Confieso que cuando llegamos aquí nos mostrábamos un poco escépticos, veíamos Ucrania, su ejército, la población, aquellos entrenamientos en los que la población entrenaba con fusiles de madera, y cuando lo comparábamos con la máquina militar rusa, una de las más poderosas del mundo, si no la más poderosa, pues estábamos muy escépticos de que lograran resistir una invasión a gran escala, como ha sucedido, y sin embargo lo han conseguido. Es decir, en 16 días de guerra, Kharkiv, la segunda ciudad del país, resiste. Mariupol, cercada, en condiciones humanitarias penosas, resiste. Kiev, no han logrado romper las defensas. Odessa, no han llegado. Es decir, realmente sorprende. Cuando vas a una estación de tren y te encuentras a una familia con sus hijos, un padre y una madre, y les preguntas a dónde van y te dicen, no, vamos a llevar a nuestros hijos a Polonia, y cuando los dejemos allí con sus abuelos o con alguien, vamos a volver los dos, el padre y la madre, a combatir, a alistarnos en las defensas del territorio, a alistarnos en el ejército, pues realmente ves que hay un compromiso realmente poderoso con la defensa de su país. Algo que, por ejemplo, igual no ocurría cuando estuvimos aquí en Ucrania hace 8 años, cubriendo cómo los rusos invadían Crimea. Aquello fue un paseo militar para los rusos. La invadieron en unos días, hicieron un referéndum y finalmente se anexionan en el territorio. Aquí no está pasando lo mismo. Está habiendo resistencias casa por casa, calle por calle. Cualquier persona dona parte de su sueldo, los que trabajan y todavía tienen dinero donan parte de su sueldo, mientras que la ciudad está vacía. No nos explicamos cómo, sin la gente metida en sus casas, sin que ningún comercio funcione, tienen para comer, tienen para poder comprar, para subsistir, para pagar la electricidad, el gas. Es algo realmente sorprendente. Óscar Mijallo, gracias, cuídate. Un abrazo, amigo. Un abrazo a todos. La situación bélica ahora mismo cambia. Lo que se creía iba a ser una guerra rápida está requiriendo
para que Rusia consiga ganarla, bombardeos a distancia, arrasar la ciudad para poder entrar en ella después. Y las imágenes que estamos viendo son terribles. La artillería rusa está descargando, como ven. Y esa artillería está empezando a moverse cerca de la frontera con la OTAN hasta el punto de que Estados Unidos advierte cuidado con cruzar esa línea. Vamos hasta allí, hasta aquella zona en el noroeste. Almudena Ariza, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, lo primero explicaros que me habréis visto hace un momento en el directo del telediario en la calle, pero ha venido la policía, nos ha obligado a marcharnos del lugar por motivos de seguridad, porque están sonando las sirenas antiaéreas y bueno, finalmente hemos acabado aquí en esto y aprovecho para enseñaros, ese es el refugio en el que estamos obligados a estar cuando suenan precisamente las sirenas, es el refugio que tenemos debajo del hotel y aquí estamos, bueno, pues con todo esto para pasar la noche. Bueno, os cuento ya que estamos en Zhytomyr, que es esta localidad, la última localidad occidental de Ucrania antes de Kiev, es también la primera línea de defensa del oeste del país y por tanto es una ciudad que es un objetivo estratégico muy claro y quizá por eso también ha sido duramente atacada esta pasada semana. Si seguimos en línea recta desde donde estamos nosotros hasta Kiev, lo que hay en el medio son ya las tropas rusas y hemos venido precisamente a esta ciudad para ver las consecuencias de los ataques que ha habido esta semana y hemos visto cómo esos ataques con misiles han afectado, han dañado seriamente 2 hospitales de la localidad, uno de ellos un hospital infantil y han destruido casi por completo la principal escuela de esta localidad, una escuela en la que han estudiado pues, muchos de los habitantes de esta ciudad, que es una ciudad de unos 250.000 habitantes, una ciudad muy vibrante, una ciudad muy acogedora y cálida. La mitad prácticamente han huido ya, han escapado, son ya refugiados y los que quedan nos han dicho que bueno, están aquí obviamente temerosos, pendientes también de esas sirenas que no dejan de sonar y pasando, pues como nosotros seguramente en las próximas horas, la noche en refugios subterráneos. En esta provincia han muerto, nos dicen las autoridades ucranianas, unas 40 personas, 4 de ellas son niños. Gracias, Almudena. Esta es la situación en el frente de batalla. Vamos enseguida a ver situación de refugiados, porque ya digo, son 2,3 millones de personas los que están dejando el país. Pero pregunto a nuestra mesa de corresponsales, ¿esto ahora mismo va a arrasar a la población civil? ¿Este es el escenario al que vamos? La cultura militar rusa, lo sabe muy bien Pilar, es Grozny, 2 guerras, la primera bombardeó Grozny, la segunda arrasó Grozny, lo que hicieron en Alepo, y no está utilizando todavía la aviación, o está utilizando muy poco la aviación. Quizás el otro día la bomba contra el hospital de Mariupol fue aviación, y es porque quizás no tienen la seguridad de disponer de una superioridad aérea, porque los ucranianos lo que hicieron fue repartir sus defensas para evitar ser atacados el primer día, con lo cual están teniendo realmente dificultades. Tanto en tierra no pueden utilizar su aviación, y esto se puede alargar. Pilar. Hombre, yo no soy especialista militar, ¿no? Pero sí conoces bien aquello. Sí conozco bien aquello. O sea, lo que a mí me hace ser pesimista, y soy pesimista, es que no se han limitado a la orilla izquierda del Dniepro, del río Dniepro, que tradicionalmente se considera la zona rusa, la zona ucraniana de habla rusa, sino que han ido hasta la Galitzia, hasta Ivano-Frankivsk, que era parte del Imperio Austrohúngaro, y una parte de la población, de los dirigentes de Donbass, cuando se exaltaban, algunos decían hasta Kiev y otros decían no, hasta Lviv. Y yo pensaba en algún momento que se iban a quedar en la margen izquierda del Dniepro, pero eso no ha pasado. Y eso plantea un problema teórico importante y nos lo plantea a nosotros, a quienes piensan que a lo mejor con el rendimiento de Ucrania podrían solucionar, podrían llegar a un compromiso con Putin a base de la rendición de Ucrania. Eso es algo, cada uno tendrá su opinión, pero yo pienso que cualquier rendimiento a mitad de camino en nombre de la vida puede suponer un avance que cueste más vidas, y es un problema muy complejo
que deberían resolverse a un nivel muy sofisticado. ¿Estás diciendo la ambición expansionista de Putin no acaba en Ucrania? Estoy diciendo que a Putin le da igual la vida humana. Tiene a su población como rehén. Y Zelensky, en nombre del Estado ucraniano, está produciendo un martirio de la población. Es decir, tienes una población rehén con el coco comido y tienes una población héroe. Pero si yo no estoy tomando posición, estoy apuntando el dilema que mucha gente no se atreve a expresar, porque es un dilema terrible. Dejas a la población ucraniana a la merced de Putin, sabiendo que a lo mejor tendrás que retomar la defensa de Europa a otro nivel, o te pones a defenderla y te arriesgas a una tercera guerra mundial donde perecería mucho más gente. Georgina, Ramón está pidiendo la palabra, adelante. No creo que haya que rendirse. Lo que es importante es que antes de que Ucrania se rinda, porque en la rendición de Ucrania, pues a lo mejor si se le apoya militarmente, si se siguen enviando armas, pues lo mismo nos encontramos con que Ucrania se convierte en el Afganistán de Europa, que tenemos 20 años de guerra. Entonces, lo que yo creo que es muy importante es tratar de impulsar el que haya una negociación, el que se pare la guerra antes de que Ucrania se rinda. El parar la guerra cuanto antes mejor, porque cuanto antes se pare la guerra, primero, pues menos sufrimiento de la población habrá y más posibilidades habrá de forzar a Rusia a devolver lo máximo que pueda y respetar la soberanía de Ucrania. Eso creo que es fundamental. Mediación. El problema es que no se hizo nada en 2008, cuando invadió una parte de Georgia, no se hizo casi nada en 2014, cuando se anexionó Crimea y cuando creó la guerra del Donbass. Y claro, él va tomando nota. Y ahora sí hay que hacer algo, porque si no, después de Ucrania pueden venir más países. Moldavia y Georgia pueden ser muy facilitos, pero igual no se quiere quedar ahí. Retomando a Georgina. Es muy importante que las cosas no le vayan bien militarmente, pero también es muy importante que él tenga una salida, porque si no tiene una salida puede ser formidable. Y también es muy importante que él no perciba que Occidente lo que va es a por él, porque entonces sí podemos tener problemas. Muy brevemente, en un libro autobiográfico, cuando subió al poder, decía que cuando una rata era acosada, atacaba. Eso por una parte. Y en segundo lugar, retomo el tema de Georgina, es la mediación. ¿Quién puede hacer una mediación efectiva en esta situación? Sí. Y que le deje algún tipo de salida, aunque sea teórica, aunque cuando deje de atacar cambia otra cosa. Solo es China. Bueno, China puede ser China. Pero China tenemos un problema muy importante. Para China necesita Rusia, porque en caso de que Estados Unidos la ataque digamos, en el Pacífico, necesita tener cubiertas las espaldas. Y China no va a hacer nada contra Rusia, ponerse contra Rusia, porque sabe que, como ha dicho Pilar, si a Putin lo pones contra una esquina, no sabes cómo va a reaccionar. Entonces, lo importante es que haya una mediación, que él acepte esa mediación, que la mediación sea cuanto antes, o que simplemente ellos dos, Zelensky y Putin, lleguen a un acuerdo de resolución en la que verdaderamente tiene que haber una solución para integrar también a Rusia en Europa. Porque estáis citando todas las anteriores guerras y qué respuesta se ha dado a las anteriores guerras. El saldo que han dejado las anteriores guerras de Putin y lo que se está comentando en la mesa, todo el escenario que se ha abierto, efectivamente ha sido respondido muy tibiamente en ocasiones anteriores, tanto en lo militar como en lo económico. Esta vez la situación ha cambiado, pero la historia hasta ahora nos deja todo este historial de conflictos y ojo a esto, a Putin llamando ahora a quienes han combatido en Siria para que desde Siria combatan en Rusia e invadan Ucrania. En fin, hoja de servicios y el historial de Putin es como van a ver. El historial bélico es como van a ver y la falta de respuesta, como se está comentando en mesa, es como van a ver. Los conceptos guerra y muerte aparecen ligados a Putin desde hace ya más de 2 décadas.
En 1999, tras los atentados de septiembre en varios edificios de Moscú que el Kremlin atribuyó a los rebeldes chechenos islamistas, las tropas rusas atacaron por segunda vez a Chechenia. Con la espina aún clavada de la derrota del 96, Rusia entró por aire y tierra sin piedad. El pueblo checheno luchó hasta la extenuación. No nos entregaremos así como así. Tenemos orgullo y valentía. Sembraron el terror en Grozny, la población huyó y la capital quedó arrasada. La guerra duró 10 años. Varias estimaciones cifran el total de muertos en cientos de miles. Georgia se convirtió en otro objetivo para Rusia en agosto de 2008. Putin volvía a exhibir allí su mano de hierro. Invadió el país, dijo, para defender a sus compatriotas de la región separatista y prorrusa de Osetia del Sur, a la que Georgia intentaba recuperar. Especialmente desde el mes de abril, esto era la crónica de una invasión anunciada, y yo había advertido a todo el mundo sobre ello, pero no reaccionaron. Para Rusia fue una guerra breve, para los georgianos 9 días de devastación. No tengo ni casa. Todo está quemado. Ahora estoy buscando a mis 2 hijos porque no sé dónde están. Las víctimas mortales se contaron por centenares y fueron varios miles los heridos y los refugiados. Pero el poder destructivo del ejército ruso ha ido más allá de la antigua Unión Soviética. En 2015, Putin envió tropas para apoyar al gobierno de Bashar al-Assad frente a los rebeldes sirios. Cerca de 4 años duró el asedio de Alepo. Los incesantes ataques rusos la arrasaron, como pasó con Grozny. Pero en Siria, aún hoy, el fuego no cesa, tampoco la pérdida de vidas humanas. Este es el historial que parece volver a repetirse y que ahora mismo deja esto en el frente de batalla y lo que van a ver en el frente humanitario. 2,3 millones de desplazados, con una crisis de refugiados allí y aquí, porque quien está cruzando la frontera, Maitane Bermejo, ahora mismo está en situación crítica. Vamos enseguida a quien está cogiendo aquí con Borja Cacho, pero Maitane, ¿cuál es la situación allí en la frontera? ¿Cómo están las cosas? ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Bueno, nos encontramos a escasos kilómetros de esa frontera. A lo largo de todo el día de hoy hemos sido testigos de cómo se va agolpando muchísimas personas allí. Muchas llegan en vehículos, en coches, en autobuses, muchas lo están haciendo andando y sí es cierto que en sus caras, si me permites la expresión, en algunas de ellas veíamos cierta ilusión por el hecho de poder haber huido de esa guerra, pero luego es cierto que había también otras caras de terror, de ese miedo ante un futuro que se encuentran ahora mismo bastante oscuro, porque hay muchas de esas familias que llegan hasta aquí, hasta por ejemplo, hasta Polonia, que no saben ahora dónde irán ni qué podrán hacer. Maitane, en esa frontera escuchábamos a Óscar Mijallo contarnos, llegan los hombres, dejan a las mujeres y a los niños y se van. Efectivamente, son imágenes bastante duras y crueles, sobre todo para esas familias, porque sobre todo desde el primer día, cuando se inició esa guerra, quienes están llegando hasta estas fronteras son mujeres y niños, mujeres que traen y que portan bebés en brazos. Hay algunos de ellos que tan solo tienen días y meses de vida y tienen que dejar atrás a su padre, en este caso, que pues como ya sabéis que están obligados los hombres de entre 18 y 60 años a quedarse allí en Ucrania. Es cierto también, Javier, que a lo largo de todos estos días estamos viendo cómo se están acercando hasta aquí numerosos miles de voluntarios y está llegando muchísima ayuda humanitaria. Nosotros también hemos viajado en un avión desde España hasta aquí, vean.
Las 3/4 partes de este avión de carga van repletas de ayuda humanitaria directa para Ucrania. Va a aterrizar en Cracovia, en Polonia. Nosotros les vamos a acompañar en este viaje para ver cómo se organiza ese operativo. En este avión transportamos todo material para que puedan suministrar las comidas que se están elaborando por parte de la ONG World Central Kitchen. Recipientes para poder transportar la comida y que se mantenga caliente. Poco más de 2 horas y media después ya estamos en Polonia. Ahora toca descargar todo este avión, toda esta ayuda humanitaria, lo que equivale a aproximadamente a 3 trailers, va a ser trasladado hasta la frontera con Ucrania. Son aproximadamente unos 200 kilómetros que recorrerán con los camiones hasta empezar a distribuir todo el material para poder dar a alimentar a la gente. ¿Es muy difícil traer carga hasta aquí? Desde que nos avisaron 4 de la tarde de ayer, hoy son las 12 de la mañana, pues menos de 24 horas ya estamos en el país de destino con la carga a pie de avión. Nos llamaron ayer, fue un día que teníamos libre nosotros y no tuvimos ningún problema en gestionarlo porque el vuelo salió de un día para otro. Hemos tanto el comandante como yo como presentarnos para poder hacer el vuelo. Bueno, pues una satisfacción de poder colaborar de alguna manera a esta situación que se está viviendo aquí, que es bastante complicada, triste y que no debería haberse producido nunca. Just landed the plane with all the things we need to keep bringing into Ukraine. Estamos ofreciendo comidas calientes a los refugiados que vienen cruzando la frontera. De hecho, no solo estamos aquí en Polonia, sino que tenemos 5 locaciones a lo largo de todas las diferentes fronteras. Estamos en Eslovaquia, estamos en Hungría, estamos en Polonia, estamos en Moldova y vamos a estar hasta que la última persona necesite una comida caliente. Esa situación de hombres que quedan allí tiene historias como la que les vamos a presentar. Andrei, criado en España, pero... Andrei, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Andrei, tú estás atrapado allí, ¿por qué? ¿Qué ha pasado contigo? Pues nada, he venido a ver a mi familia y pasa lo que pasa. ¿Y no puedes salir de allí o qué? Claro, los hombres de los 18 a los 60 años no pueden salir. Pero bueno, yo he aceptado esto y tomamos la lucha a nuestra manera. Tú, Andrei, has vivido en España, has crecido en España, fuiste a ver a tus abuelos. Bueno, a mi familia, mis abuelos no están vivos, pero a los agresores, la familia me queda. ¿Y has intentado volver o te has quedado, en fin, voluntariamente? Bueno, ya me he quedado voluntariamente porque también es bastante peligroso ahora cruzar el país, y más soy de Kharkov. Y aquí a una salida de la ciudad ya han disparado y han tiroteado varios coches de los civiles. ¿Cómo estáis viviendo? ¿Cómo estás viviendo tú? ¿Tenéis comida? ¿Tenéis agua? De momento vamos bien. Nos encargamos aquí con los chicos a traer comida y víveres para el pueblo. Cocinamos y ayudamos a los militares. Hacemos lo que podemos de ayuda para el resto y de bombardeo en bombardeo. Porque tú estás ahora mismo en Kharkov. Ahora mismo he salido fuera de la ciudad porque no sé si mi casa aún está bien, porque mi barrio es el que más ha recibido de todo. ¿Has estado allí? ¿Lo has visto? No. Asumo que todavía tienes amigos allí, que tienes gente allí. ¿Qué te dicen? Sí, ¿Qué te cuentan? casa ¿Cómo de está la amigos. situación allí? ¿Cómo están tus amigos? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está la gente allí? Luchando a más que podemos. Es decir, cada día es una lucha por vivir. Porque un día falta pan, otro día falta luz. Por la noche casi no duerme la gente porque cuando más disparan es de noche. El problema está que el aire está abierto y se pasean con los aviones como el Pedro por su casa. ¿Tú tienes miedo? La verdad ya he perdido el miedo. El primer día a lo mejor, pero ya... ¿Tú tienes esperanza, Andrei?
pues claro. Cuídate mucho. Nosotros no rendimos tan fácil. Ánimo, un abrazo muy fuerte. Y muchas gracias a todos los españoles. Gracias a ti, cuídate mucho. Esta es, digo, la situación allí. Insisto, 2,3 millones de personas. La situación aquí ahora mismo es de acogida y es otro escenario. Borja Cacho, hay hoteles ya y hay un espacio abierto ahora mismo para recoger a todas estas personas aquí. Hay ya planes del Ejecutivo para repartir a estos refugiados por toda España. Cuéntanos. Sí, buenas noches, Javier. Buenas noches a todos. En este hotel hay cerca de 400 refugiados ucranianos. En su mayoría son mujeres y niños. En este caso es el segundo centro, uno de los dos centros que tiene habilitados el Ejecutivo para recibir a estos refugiados. Hemos visto cómo a cuentagotas van llegando, cómo han cruzado Europa de este a oeste. Nos explican cómo lo han hecho en coche, cómo lo han hecho en tren, su odisea, cómo allí han dejado a sus parejas luchando en el frente, a sus ancianos padres, también algunos de ellos a sus hijos, cómo han abandonado sus casas y también sus trabajos por huir de la guerra. Aquí en este hotel les dan 3 comidas diarias, les dan un techo, a una seguridad que allí en Ucrania no tenían. Hasta aquí se acercan compatriotas ucranianos que residen en España desde hace años para traerles alimentos, medicinas, también para llevarles, acercarles al médico. Ellos agradecen esta solidaridad, también la de los españoles, a la espera de que termine esta guerra que para ellos también parecía imposible, Javier. Gracias, Borja. Situación humanitaria. Y os pregunto, a quienes habéis estado cubriendo conflictos y a quienes conocéis el historial de Putin que acabamos de repasar, ¿esto es solo el principio? ONU está diciendo hasta 5 millones de refugiados lo que viene. ACNUR habla de 4,7 millones y yo creo que es una cifra muy optimista. Si realmente va hacia el oeste, habrá muchos más. Yo sobre la cifra no tengo datos, no puedo opinar, pero creo que esto va a continuar y que hay que estar preparado para ello, ¿no? Bueno, también quisiera llamar la atención sobre la gente que vuelve a Ucrania. Ucranianos que tenían un trabajo, perspectivas de trabajo y que vuelven para defender a su país. Eso también es verdad. Yo creo que si la guerra continúa vamos a tener 3, 4, 5, 6, 7 millones de ucranianos y eso yo creo que es importantísimo que Europa tenga las puertas totalmente abiertas para recibirlos. Pero también, ya digo que lo importante es poner freno a esta guerra, porque si la guerra dejamos que continúe, va cada vez más, porque ellos pensaban que iba a ser una cosa muy rápida, que la iban a recibir como libertador, y resulta que hay una resistencia brutal. O sea, Putin ya se ha dado cuenta de que ha perdido totalmente la guerra. No estoy segura. Entonces, yo creo que sí. Está diciendo Pilar Bonet, no estoy segura. No, claro que no estoy segura, porque no sabemos lo que tiene ese hombre en la cabeza. Está imbuido de una ideología, como si fuera el gran inquisidor, actuando sobre los infieles o el jefe de una cruzada. Es por eso, creo que solamente la gente que lo conoce lo sabe. Y además parece que se empecina, ¿no? Que cuanto más resistencia hay, más se cabrea y más Claro, pero eso es lo terrible. Por eso lo importante es poner freno a la guerra. Porque cuanto más dure, cuanto más resistencia, cuanto más se le acorrale, más se va a empecinar. O sea, yo me acuerdo cuando fui a Grozny, yo me quedé alucinada, porque es que yo nunca había visto una ciudad tan destruida como aquella. Y yo he hecho un montón de guerras, pero es que lo de Grozny era una cosa alucinante. Y yo fui para la Segunda Guerra y llevaban ya un montón de años, no habían conseguido arreglar esa ciudad. O sea, vivían como ratas, es que era terrible. Pero ya hemos quedado que la mediación es lo importante hoy. Claro. Que haya un sujeto capaz de mediar teniendo en cuenta la psicología de Putin, lo que le puede ofrecer, o sea, alguien experto en eso. Lo que yo no tengo claro es quién quiere o puede hacer esa tarea. Después del envío de 16.000 soldados sirios,
con lo mal que combatieron en Siria. Tampoco creo que ofrezcan mucho cambio, pero sí es significativo que lleve voluntarios. Siria sí cambió las cosas, aparte de los bombardeos americanos y rusos, que fueron terribles, fueron los Hezbollah, Irán y los kurdos sirios los que cambiaron el curso de la guerra. Los soldados sirios de Bashar al-Assad no servían absolutamente para nada. Pero sí es importante que él sigue insistiendo. Yo no sé cuál es la alternativa a no hacer nada, porque si no hacemos nada, si le dejamos salirse de rositas otra vez, no se va a parar aquí. Pero es que no se va a ir de rositas. No se va a ir de rositas. Evidentemente que pero no se puede ir de Pero si tú te fijas, por ejemplo, en rositas. Jersón, que es uno de los pocos sitios que ha conquistado, una vez que estaban los carros de combate por la ciudad, había ucranianos que se subían encima de los carros de combate con la bandera ucraniana. Es decir, es que no va a poder con esta gente. No puede con ellos. Hay una parte, vamos a seguir analizando enseguida, hay una parte bélica, hay una parte militar y hay una parte humanitaria. Y todo esto es la guerra allí. Pero les estaba diciendo, hay una factura económica aquí. Y esta noche hemos traído, ya les digo, algunos de los mejores economistas del país para leer esto, el cómo lo pagamos aquí. Porque aquí estamos pagando ya una triple factura. Primero, en combustible. Segundo, en electricidad. Y tercero, en materias primas y en agricultura, en alimentación. Así que vamos a leer esas tres facturas, porque las tres facturas son extraordinarias. La primera ahora mismo es esta, la factura del combustible. Lo que nos está ocurriendo con el petróleo. Rusia es el segundo exportador de petróleo del planeta, solo por detrás de Arabia Saudí. Y lo que nos está ocurriendo es esto. Este es el aumento de precios desde que han comenzado el conflicto. Tenemos literalmente esta situación. Si echamos un vistazo, ha subido el petróleo como no subía desde tiempos del año 2008. De hecho, estamos literalmente en la misma situación que en la anterior invasión Rusia, cuando Rusia invade Georgia. Este es el escenario en el que estamos. Y el petróleo sigue subiendo y sigue subiendo todavía más. De hecho, si echamos un vistazo, el calibre de esta subida no lo veíamos desde tiempos de Saddam Hussein. Este es el margen al que hay que retrotraerse. Y en términos reales, no en términos nominales de cuánto se paga, sino en términos reales, ajustada a la inflación, en términos reales estamos casi como estábamos en la crisis del petróleo de los años 80. Del 73, cuando se impone el embargo del petróleo, a los años 80. Tenemos este problema de petróleo. Y este problema de petróleo lo estarán viendo ustedes y lo conocerán ustedes ya si han ido a repostar. Esto es lo que ha pasado con la gasolina en 15 días. En 15 días nos hemos ido de 1,60 € el litro a 1,90 € el litro. Hay 100 gasolineras hoy ya que están cobrando más de 2 € el litro de gasolina. 100 gasolineras a día de hoy. Y estos son las medias de gasolina y de diésel, porque el diésel ha subido todavía más. La gasolina ha subido unos 35 céntimos, pero es que el diésel ha subido 40. Estamos con una subida de precios del 23% de la gasolina, 23% en 2 semanas y del 51% en un año. Tenemos una situación tal que frente a las gasolineras, las de bajo coste, se están viviendo escenas como estas. Colas de gente esperando y esperando y esperando y esperando y esperando y esperando para repostar. Esta es la imagen de Madrid. Esta que están viendo es la imagen de Sevilla. Las imágenes de gente esperando para repostar barato son infinitas. Ojo, para repostar barato, porque no hay problemas para repostar. De hecho, no hay problemas de abastecimiento. Es fundamental subrayar esto. Hay bulos ahí fuera. Les voy a poner un audio. Si lo han recibido por WhatsApp, sepan ustedes que esto es un bulo, surtido por algunos foros en los extremos políticos. Y escuchen lo que dicen. Buenas tardes, chicos. Nada, avisaros que me ha llegado comunicado de una persona que está metida en Repsol y gasolineras y demás, que van a poner piquetes en las gasolineras para que la gente no pueda echar gasolina. Que el viernes dejan de suministrar y abastecer a las gasolineras los camiones y demás que les lleva la gasolina.
absolutamente falso. Todo, más que vienen paros terribles, más que todo esto son bulos ahora mismo sembrando el desconcierto. En las gasolineras tenemos un problema de precio, no tenemos un problema de abastecimiento. Es más, la compañía a la que se cita, Repsol, María Pérez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Desmiente estrictamente que esto sea cierto. No hay ningún problema de abastecimiento. Así es, Javier, buenas noches. Ningún problema de abastecimiento, nos lo confirmaba hace unos instantes un portavoz de la compañía, un portavoz de Repsol, que nos dice que el suministro funciona perfectamente y que las 3.400 estaciones de servicio repartidas por toda España están trabajando con normalidad, y así lo van a hacer en los próximos días. De hecho, hace apenas unos minutos estaba aquí un camión de Repsol repostando en esta gasolinera. Nos decían 33.000 litros, una acción que hacen un día sí y otro también. Lo que es una realidad es la escalada de los precios del combustible. Lo decías, Javier, de media la gasolina se sitúa en 1,86 euros el litro y el gasóleo en 1,84. Una media que en esta gasolinera en la que estamos, bueno, pues que se rompe un poco, ya lo ven, el gasóleo ahora mismo en 1,87 y la gasolina rondando los 2 euros el litro. Ahora mismo pagamos por llenar el depósito 13 euros más que hace 2 semanas cuando estalló el conflicto en Ucrania, 28 euros más que hace un año en el caso de la gasolina, y en el caso del gasóleo, bueno, pues 17,5 euros más que hace 2 semanas y 33 euros más que hace un año. Nosotros llevamos aquí un ratito y hemos estado hablando con algunos de los clientes que venían aquí a repostar a la gasolinera y nos decían, bueno, pues que venían a llenar el depósito no por miedo al desabastecimiento, sino por miedo a la escalada de precios, que preferían llenar hoy el depósito de combustible por si acaso mañana o en los próximos días tenían que pagar mucho más por llenarlo. Javier. Vengo, gracias María, a la mesa de economistas. Digo que hemos leído la parte bélica, hemos leído la parte humanitaria, vamos a seguir, pero quiero preguntarles a ustedes por la factura de esto. 13 euros llenar el depósito, más caro esta semana que la semana pasada. Antón Costas, Rafael Domènech, José Juan Ruiz, Verónica Riviere. ¿Salimos más pobres de esto? Vamos a ver, para poder hablar de la factura económica, no digo ya de un propietario de un automóvil, la factura económica como país. Para hablar de la factura económica tenemos que hacer algún supuesto de cuánto va a durar la guerra, porque la duración de la guerra marcará la importancia de la factura. ¿Qué hipótesis podemos hacer razonable o probable? Putin se ha encontrado en una situación ya muy diferente, como antes nos han dicho, de lo que fue Grozny, Alepo, o la Crimea. Aquí ha habido una respuesta inesperada y muy alentadora, tanto de los ciudadanos ucranianos como de Europa. Por lo tanto, ese es un escenario nuevo. Segundo, creo que conviene buscar la negociación sobre la seguridad europea. Y negociar la seguridad europea significa Rusia. Son las dos Europas, pero hay una cosita que me interesa, ¿no? Pero es que, en tercer lugar, la guerra no puede durar mucho, porque Rusia no la puede soportar. Es decir, la economía de Rusia es escasamente un poco mayor que la nuestra, es equivalente a la de Italia, pero ellos son 140 millones. Por lo tanto, una economía con ese tamaño no puede soportar tampoco una guerra larga, porque, entre otras cosas, dentro de la propia nación rusa, yo creo que Putin se enfrentará de forma progresiva a problemas serios. Todos los dictadores son muy estables hasta que dejan de serlo. Hay una cuestión en, efectivamente, estas sanciones que no tienen precedente, y es que las sanciones son cuchillos que cortan por los dos filos. Y es verdad que esto duele a Rusia, pero esto también hace daño aquí. Ya lo estamos viendo en facturas como el carburante, vamos a ver la luz enseguida. Les pregunto, ¿cuánto daño hace esto aquí? Si de esto salimos más pobres, si esto empobrece, o si esto es algo que tenemos, como decía José Juan Ruiz, que morder la bala y que sacrificarnos por los valores que tenemos. La pregunta no debería ser general, porque a unos les va a doler más que a otros. Naturalmente, hay que ir por tamaños de hogares y condición de los hogares, ¿no? Y aplicar medidas. ¿Va a doler más a los más pobres? Sin duda, y por lo tanto tenemos que aplicar medidas, como hicimos con los ERTEs también, y con los ayudas que dimos a los hogares más pobres durante la pandemia. Pero hablar genéricamente de la factura para los españoles no es un buen enfoque, a mi juicio, porque algunos
más o menos lo llevaremos bien y otros los pueden llevar muy mal. A esos hay que ayudarles. Me parece interesante lo que dice Antón Costas. Tenemos dos facturas, una de quien no la paga y otra de quien la va a sufrir más de lo que esperamos. Sí, yo creo que además hay que ponerlo en otra dimensión temporal. Yo creo que es muy importante ver los impactos redistributivos y es muy importante el observar en dónde te estás fijando. En el muy corto plazo, los gráficos que habéis puesto, los números son realmente muy dramáticos, pero es muy interesante que hayas extendido el cuadro y hayas visto que cada vez que hay puntas de precios, los mercados del petróleo reaccionan y los precios acaban cayendo porque hay reacción. Lo más interesante, lo más importante, yo creo, cuando uno intenta valorar qué es lo que nos va a ocurrir, es intentar quitar el pesimismo de que no tenemos nada que hacer. Podemos hacer cosas para evitar que los impactos sean mucho mayores o sean los que hoy nos están atemorizando. Este es uno de los temas. Hacer? Y segundo de los temas es, y una de las cosas más importantes, o dos de las cosas más importantes es, uno, los aspectos redistributivos son importantes, no se puede pasar otra crisis sin atender a los más vulnerables, y eso significa que vamos a bascular desde una recuperación en la que la política monetaria parecía que era lo más importante a una política fiscal que va a tener que coger parte de la factura. Lo que ocurre es que esta vez, como decía Antón, hay un tema diferencial. Europa también reaccionó frente al COVID y creamos Next Generation Funds, creamos mecanismos especiales. Esta vez la política fiscal también puede ser europea, no tiene por qué ser española. Y renegociar qué relaciones tienen los ciudadanos con sus estados y qué parte de la factura lo pagan los estados y qué parte la pagan los europeos, porque estos son valores comunes a todos los europeos, no son nuestros, es muy importante. Y déjame que solo comente un tercer punto. Y no nos olvidemos que todas estas crisis han servido para cambiar nuestros modelos energéticos hacia modelos más sostenibles. La eficiencia de los 70 no tiene nada que ver con la que hoy tiene el automóvil. Y esto no se nos puede pasar porque ese es el medio plazo. Los combustibles fósiles no pueden seguir alimentando nuestro modelo económico y de bienestar porque tenemos algo que es el cambio climático que no lo podemos postergar. Yo creo que esos tres temas, corto, medio, aspecto redistributivo, cómo se paga y no olvidar nunca que esta es una gran oportunidad para acelerar la transición energética y tener economías más verdes, más descarbonizadas, que van a generar empleo y mejores empleos, creo que es muy importante no olvidar. Quiero preguntar a Rafael Domènech, quiero preguntar a Verónica Riviere la lectura que se está haciendo, la de aquí hay dos facturas que pagar, porque los más pobres lo van a pagar más, la factura energética la soportan más quienes menos tienen. Pero es que la que hemos visto de carburantes es solo la primera. La clave en todo esto es la de la luz. Échenle un vistazo a lo que nos está pasando con la luz. Esto es lo que ocurre con la luz. La luz depende de un elemento en todo esto y ese elemento es el gas natural. Échenle un vistazo a qué nos ha ocurrido con el gas natural. La subida ha sido del 70%. Tuvimos los nervios previos a la guerra y ahora, con la confirmación de la guerra, estamos en este nivel, subida del 70%. Nosotros, de nuevo, no tenemos un problema de abastecimiento. Nosotros tenemos un problema de precio, pero no de abastecimiento. Este es el gas ruso y esto es donde bombea Rusia gas. Lo hace fundamentalmente a los países del norte de Europa. Nosotros apenas consumimos gas ruso. De hecho, si ponemos cifras, países como Alemania dependen en el 60% de su consumo del gas de Rusia. Nosotros apenas del 8%. No tenemos un problema de abastecimiento, pero cuando el gas de Rusia se encarece, el gas global se encarece. Y tenemos un primer problema de precio. Y segundo, tenemos un problema de fijación de precio. ¿Cómo se traslada esto a la luz? ¿Han oído esto de que no hay quien entienda cómo se fija el precio de la luz? Esto es incomprensible, esto no hay quien lo entienda. Se lo vamos a explicar para que lo entiendan porque no es tan complicado. Si se quiere entender y explicar. Así funciona nuestro sistema de la luz. Nosotros tenemos un sistema que se llama sistema marginalista. Marginalista es
Entran primero estos elementos, los elementos más baratos, con estos precios aproximadamente 10, 20 euros, la energía eólica, la energía solar, la energía hidráulica. Si se necesita más, entonces entran elementos más caros, la nuclear fundamentalmente 40, 50 euros el megavatio hora, y seguimos tirando de energía más y más y más cara. Pero nuestro sistema está diseñado para que con que entre un solo megavatio, uno solo, de gas, toda la factura se paga a precio de gas. Este es el sistema marginalista, porque, entiendan la metáfora del jamón, es como comprar 999 gramos de jamón barato, 1 gramo de 5J y pagarlo todo a precio de 5J. Así funciona nuestro sistema. Tiene una lógica detrás. En 1992, cuando se diseña este sistema, lo que se quería era pagar mucho a esta gente, a la gente que metía centrales renovables y que metía cuestiones eficientes, y se les pagaba como si tuvieran energía cara. Aquello tenía un efecto entonces y tenía un sentido entonces, pero hoy está distorsionando los precios hasta este punto, hasta el punto de que como todo vale 544 euros, eso es lo que hemos pagado esta semana, hay compañías que están recibiendo todo este margen extra de beneficios, a las que les cuesta 10 euros producir y tienen 534 euros de excedente, a las que les cuesta 20 euros producir y tienen 524 euros de excedente. ¿Y qué dice la Unión Europea? Oiga, este sistema de beneficios caídos del cielo, que se llaman, pueden ser tomados por los estados, y se abre la puerta a esto, a decir, a las eléctricas se les puede detraer este ingreso extra. ¿Por qué? Porque lo que nos está pasando es esto, que hay momentos en nuestro sistema en el que no contamos con nada de gas. Esto que están viendo es cómo se hace nuestra luz 24 horas al día. Y están viendo, tenemos aquí la energía hidráulica, la energía nuclear. Vean ustedes, hay momentos en los que no hay nada de gas en el sistema, absolutamente nada. Pero pagamos todo como si lo hubiera, y todo a precio de gas ruso. 544 euros. Tenemos un sistema que el gobierno ha dicho está roto, los usuarios han dicho está roto, y que ahora mismo nos está dejando casos como el de la Universidad de Baleares, que hoy dice se acabó la calefacción. La quitamos porque el año pasado pagamos 1 millón de euros, este año pagamos 6 millones de euros por la luz. Así que a los consumidores, a los grandes consumidores y a el resto de la mesa les pregunto cómo arreglamos esto, porque la factura de la luz ahora mismo, yo creo que quien nos esté viendo está diciendo esta es la pesadilla doméstica. ¿Esto cómo lo arreglamos? Rafael Domènech, Verónica Rivera, que no han hablado todavía. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, Javier, es no generalizar lo que está pasando ahora con el sistema marginalista o lo que ha sido el funcionamiento de este mercado durante años. Correcto. En los que este sistema, precisamente, una de las ventajas que nos ha proporcionado es producción eléctrica muy barata, en el que productores que son capaces de producir la última unidad a un precio muy bajo, lo que hacen es bajar el precio de los demás. Justo todo lo contrario a lo que está ocurriendo ahora. Y luego una segunda ventaja que también tenemos que poner en valor ahora. Es decir, que cuando tú dices, Javier, ahora no tenemos un problema de suministro, es porque hemos construido una capacidad que el sistema marginalista de fijación de precios es el que ha generado con el paso de los tiempos. Es decir, que tenemos que poner en valor todo. Pero yo entiendo... ¿Cómo ha funcionado hasta ahora? Lo que pasa es que los usuarios lo que están diciendo es, oiga, o me lo cambian o me cierran. Pero cuidado, estamos en situación extraordinaria. Tenemos que cambiar aquello que haya que cambiar sin romper el sistema que ha funcionado bien durante tanto tiempo. Totalmente. Luego también llevamos tiempo sufriendo altos precios, tanto de lo que es gas y electricidad, con precios superiores a Italia, superiores a Francia, Reino Unido, a cualquier país de nuestra competencia. Eso se suma ahora que cualquier movimiento que haya que hacer tiene que ser europeo, porque está el Código de la Energía que cae de Europa. Todos estos sistemas no es nuestro, es un sistema europeo. Entonces, cualquier medida tiene que venir, yo entiendo que de la mano de Europa para que sea unificado en todos los países. Lo único es que las decisiones creo que se están tomando con lentitud cuando llevamos sufriendo precios altos desde hace meses. ¿Pero ustedes qué piden? ¿Ustedes piden un tope o qué en septiembre hubieron empresas que pararon ya para hacer mantenimientos, adelantar mantenimientos primaverales, en octubre también, o a la espera de poder trasladar precios
a su producto final los que podían. Porque si tú compites o exportas y compites contra Estados Unidos, que Estados Unidos en estos momentos tiene un precio de 13-14 euros megavatio hora, y están escandalizados porque se les ha multiplicado por 2, porque antes pagaban 7. Digo, aquí estamos, hemos visto picos de 250, 180 en diciembre. Entonces llega un momento que no puedes trasladar aguas abajo del precio y lo que tienes que hacer es, pues lo que van a empezar ahora con estos precios, hay muchas industrias, es para unos días a ver si amaina. ¿Cómo arreglamos esto? Sí, ¿Cómo arreglamos la luz? Es un problema real. Dos comentarios. Uno a lo que decía Rafael. El sistema marginalista tiene mucho sentido, excepto en aquellas circunstancias donde el precio de lo que es la tecnología marginal se te dispara. En ese momento tienes que poner algún tipo de coto, ¿no? Y en segundo lugar, el sistema puede ser el mismo, pero sin embargo los resultados son muy diferentes en España, en Francia o en Alemania. Uno de los motivos es porque nosotros aquí pasamos diariamente el precio mayorista, el impacto del precio mayorista al consumidor final, ya sea impreso, ya sea, pero otros países no lo hacen. ¿Se acuerda de lo que nos pasó en 2008 cuando llega la crisis financiera y nos coge que aquí la mayor parte de las hipotecas eran a tipo variable? Otros países no era así. Hoy lo que nos está sucediendo es algo similar. Nos coge esta situación pasando diariamente los precios finales. Oiga, esto no es necesario. Otros países lo hacen de otra forma. Y en segundo lugar, vuelvo a insistir en una cosa. Aquí no hay una única factura. Aquí hay muchas facturas y aquellos que van a tener la factura mayor en relación a sus ingresos tienen que ser protegidos. Pero también hay sectores que en vez de factura tienen ingresos. Y me hace recordar una frase que era muy habitual en la Primera Guerra Mundial, en la Gran Guerra, en España. La frase era, ¿qué quieren los españoles? Algunos. ¿Qué quieren algunos españoles? Lluvia, sol y guerra en Sebastopol, es decir, en Ucrania. ¿Por qué motivo? La lluvia permitía germinar a los cereales que ya no se producían allá, el sol lo hacía madurar y la guerra me hacía disparar los precios y los márgenes. Es decir, que no solo hay que hablar de facturas, hay que también hablar de ingresos extraordinarios que hemos de ver de repartir. ¿Se ha de hacer esto? ¿Se han de tocar los beneficios de las eléctricas, de las petroleras? Yo creo que lo que hay que ser es muy conscientes de cuáles son nuestras ventajas y cuáles son nuestras vulnerabilidades. Que Estados Unidos, que es un país exportador neto de energía, tenga los precios de la energía más bajos que nosotros, que somos el principal después de China y Japón importador neto de energía, obviamente refleja una situación y lo que hay que saber es cómo cambias tu mix energético y tu intensidad energética para poder sacar de ahí una ventaja competitiva hacia el futuro. Lo que ocurre es que la vida hay que verla, en esta vida los cambios no son instantáneos. Para poder llegar a situaciones mejores hay que invertir. Hay que esforzarse, hay que regular. Y yo creo que ese es el punto central de este debate. El punto central es que hoy los jefes de gobierno de la Unión Europea se han reunido y su declaración de Versalles es que están dispuestos a analizar el despliegue de los precios de la electricidad, del precio del gas. Y han propuesto como una fecha a finales del mes de abril la propuesta de una mejora significativa del mercado. Ahora, no deberíamos de, como han hecho mis compañeros, satanizar el mercado marginalista. El mercado marginalista nos ha sido muy útil y ha sido muy útil para elegir las fuentes eficientes de funcionamiento y generar esta capacidad de suministro que si no hoy estaríamos perdiéndolo, la estaríamos haciendo. Y la transformación. La electricidad es el sector que más se ha descarbonizado en la economía española. No hemos de demonizar el sistema, pero tampoco hemos de sacralizarlo. Por supuesto. Y a ver cómo conseguimos ese equilibrio. Algunas de las eléctricas están diciendo, no todas, claro, no todas tenemos el mismo componente energético, no todas ganamos lo mismo. Están diciendo, de hecho, miren ustedes a las empresas de gas, miren ustedes a las petroleras. Insisto, hay que entrar a esto, a esos beneficios, hay que poner topes. ¿Cómo arreglamos esto, la factura? Buscando soluciones específicas para momentos extraordinarios, pero sin cargarnos
Yo sistema. estoy de acuerdo, no debemos sacralizar las cosas, pero hoy por hoy, hasta que se demuestre lo mejor, el sistema marginalista es el mejor, en condiciones normales. Hace unos días un muy buen economista, Juan Carlos Ganuza, utilizaba un símil que me parece muy oportuno. Es decir, en los cruces necesitamos semáforos y todos circulamos atendiendo a los semáforos, pero también todos entendemos que en circunstancias excepcionales necesitamos que las ambulancias y los coches de policía se salten los semáforos. Pues esto ocurre ahora, es decir, hasta que se demuestre lo contrario, este sistema ha funcionado bien durante muchos años, nos ha proporcionado seguridad energética y precios bajos. Sí, ahora mismo esto es lo que tenemos. Les voy a preguntar por la última, porque quien nos está viendo en casa y quien está sufriendo todas estas consecuencias paga carburante, paga electricidad y paga cesta de la compra. Hoy el dato es 7,6% de inflación. Y esto es lo que tenemos, porque Ucrania es el granero de Europa, literalmente gran exportador de, por ejemplo, esto, trigo. Y esto es lo que tenemos ahora mismo, una subida del trigo del 59% con este conflicto, 59%, que se suma al 80% al que había subido ese trigo ya en la crisis anterior, en la del COVID. Esto es lo que aumenta la factura de la alimentación, pero no solo de la alimentación. Hay también producción aquí y gran exportación desde que ocurre el conflicto de carbón, níquel, aluminio, que se han disparado a niveles de hasta el 120%. En el caso del carbón, la subida es del 78%. Es la mayor subida trimestral desde 1956. Este es el calibre de la factura que estamos pagando aquí y tenemos un problema, y es que la inflación, los precios, la cesta de la compra, que les vamos a contar, se nos está yendo de las manos ya, 7,6%. Y hay quien dice, esto no es la guerra. Bueno, se ha empezado a descontar mucho antes de la guerra. La tensión empieza mucho antes, pero efectivamente esto es una tendencia que, como mostrábamos la semana pasada y seguimos mostrando a lo largo de los últimos 12 meses, nos ha compuesto esta fotografía. Tenemos una factura de la alimentación muy importante y en los supermercados de nuevo un llamamiento, y es: no hay riesgo de desabastecimiento. Vamos a insistir en esto porque hay quien está intentando generar cierto pánico intencionado. Odey Cachero, ahora mismo hay, racionamiento, hay algunas cadenas que están poniendo límites a la compra, pero producto no falta, ¿no? No, como ves, Javier, el producto no falta. Debido a esa subida de la electricidad y de los carburantes, como has dicho, también la cesta de la compra es más cara, sobre todo los aceites. Recordemos que Ucrania es el principal productor de aceite de girasol del mundo. Ahora mismo en España cuesta de media 2,50 euros. Por ejemplo, en esta tienda, ahora mismo, como veis, tienen suficientes botellas de aceite de girasol y está a 2,95 euros. Eso sí, es el precio de hoy. Mañana lo subirán en esta tienda casi a los 4 euros. Y no es lo único que sube de precio. También la pasta, las harinas, los cereales costarán un 11% más respecto al año pasado. Y eso que todavía estos precios no reflejan la subida que vamos a vivir por la guerra en Ucrania. Nosotros estamos con el administrador de esta tienda, con Miquel. Miquel, buenas noches. ¿Cómo vais a hacer frente a esta subida de los precios? Pues la única solución que tenemos es subir los precios finales al cliente, porque debido a que Open25 son tiendas de 24 horas y no se hacen recortes de personal, tampoco son primeras marcas y no nos permiten mucho margen. Entonces eso será la solución que tenemos que dar, definitivamente subir los precios, que ya de por sí los precios de proveedores y de electricidad vienen subiendo mucho desde hace año y medio con la crisis sanitaria y la crisis de transportes. Venimos arrastrando una subida de precios bastante grande, pero ya de hace año y medio. La electricidad también ha subido bastante y todos los proveedores también. Entonces todo lo vamos notando a medida que pasa el tiempo más y más. De hecho, esta tienda es 24 horas, por lo tanto tienen estos frigoríficos funcionando de manera permanente. Ellos ya están notando esta subida en la factura de la electricidad y pagan a final de mes 2.000 euros.
¿Cómo arreglamos esto? Es la pregunta. Y es la pregunta de conclusiones que le pregunto y le traslado aquí a la mesa de economistas. Antón Costas, ¿cómo arreglamos esto? El componente alimentario yo creo que es más importante que el energético, porque en la cesta de la compra de los hogares españoles es más importante el componente alimentario que el energético. Y de nuevo, pero no son lo mismo todos los hogares. Hogares acomodados, el componente alimentario es relativamente bajo. Los hogares bajos, el componente alimentario es muy alto. Hay que compensar, insisto, esa factura de abajo, ¿no? A los de abajo hay que compensarlas. En general, los economistas somos partidarios de no tocar precios, pero sí de compensar aquellos sectores o aquellas familias que pueden estar experimentando el mayor golpe. ¿Esta es la solución? Yo será que soy ingeniero, pero yo creo que hacen falta ahora inmediatas medidas de impacto para dar oxígeno a las empresas, porque hay un efecto en cascada hacia esa cesta de la compra, con esa gente, que decías, esa población más vulnerable que apenas llega pues, a pagar lo que es la factura alimentaria, porque la alimentación también consume electricidad. Cualquier cosa que se coseche, que se fabrique, necesita su gas, su electricidad para la fábrica, para traslado, para llevarlo al supermercado, que también tiene costes energéticos, y hay una cadena en cascada de precios. Entonces, yo creo que en los temas energéticos, medidas a corto inmediatas y ir trabajando en medidas a medio y a largo plazo que nos lleven a 2050 hacia la descarbonización, pero sin olvidar que necesitamos urgentemente actuar ya. ¿Y ayudas a las familias más vulnerables, como estaba diciendo Costas? Y diseño de políticas sociales mucho más centradas. O sea, no tenemos todos los recursos necesarios para poder despilfarrar los recursos. Si las necesidades son como las que van a aparecer en empresas y que van a estar protegidas por la excepción de las ayudas de Estado, que también llevan funcionando desde la pandemia, y familias, es importantísimo diseñar bien esto. Y hay un tema que vuelvo a insistir, es muy importante quién lo hace y cómo se gasta. Europa está muy orgullosa de cómo compró las vacunas del COVID, cómo lo hicimos de manera coordinada y cómo resolvimos un enorme problema que hubiera podido ser un auténtico follón de mercado si hubiéramos dejado que cada país hubiera comprado sus vacunas. Tenemos las mismas posibilidades ahora de coordinarnos y además financiar parte de esas medidas sociales o frente a empresas a través de mecanismos comunitarios y formar Europa, hacer más Europa. De esta salimos con más Europa y con más foco en los más vulnerables y en la transición. Esto tiene que acelerar la transición, es la fuente de crear empleo. Rafael Domènech. Sí, yo creo que hay que aceptar, tenemos que ser realistas, es decir, no podemos generar las falsas expectativas de que esto no va a tener un coste como país durante un tiempo. Esto significa una pérdida de poder adquisitivo para el país. Podemos aminorar el golpe, podemos gestionar muchas políticas para tratar de que el efecto sea lo más reducido posible y, por supuesto, para compensar a aquellos que peor lo pasen, ¿no? Es decir, cómo repartimos internamente ese coste. Pero, desde luego, vamos a tardar mucho en reconstruir Ucrania y que vuelva a ser fuente de materias primas como lo ha sido. Vamos a tardar mucho, si es que lo conseguimos, en que Rusia vuelva a ser un socio comercial fiable de Europa. Insisto, si es que lo conseguimos, que a todo apunta a que queremos desengancharnos del gas ruso durante mucho tiempo, del petróleo ruso, de muchas materias primas. Por lo tanto, todo eso tiene un coste. Podemos aminorarlo, tenemos capacidad de aminorarlo, pero desde luego tenemos que ser realistas y no generar una falsa esperanza de que esto no tiene coste para el país. Antón Costas, Rafael Domènech, José Juan Ruiz, Verónica Riviere, un placer haberles escuchado esta noche. Gracias por habernos acompañado. Leemos más porque hay más del frente de batalla y del coste humano que está teniendo todo esto. Nos encerró en una habitación y nos dijo: vosotros no habéis venido a ningún trabajo doméstico, habéis venido aquí a ejercer la prostitución. Estamos hablando